Bienvenido a Keynote, un espacio en el que compartimos contigo temas de interés y soluciones empresariales. El diálogo con nuestros expertos se abre para ti. Siéntete parte de una conversación con ellos, conoce sus experiencias y los consejos que ponen a tu alcance. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Keynote. En esta ocasión tenemos como invitada y nos complace darle la bienvenida a Silvia Martínez. Ella es presidente ejecutivo de Zurich del Ecuador, una compañía de seguros con la que conversaremos acerca de la evolución e innovación del mercado de seguros en Ecuador. De acuerdo con información oficial y estadística, desde enero hasta junio del presente año, la industria de seguros ha registrado un decrecimiento del 7.72%. Esta cifra comparado, por supuesto, con el mismo periodo de 2019. Con Silvia queremos conversar acerca de cómo se han comportado los segmentos de seguro en ese sentido, cuáles han sido los que han tenido mayor crecimiento, mayor decrecimiento y por qué. Bienvenida, Silvia, y gracias por estar con nosotros. Gracias, María José. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Hablemos un poco entonces de la pregunta que me haces de qué segmentos han crecido y cuáles han decrecido y también el por qué. El segmento de automóviles es un segmento que ha decrecido. ¿Por qué? Como todos sabemos, las ventas de automóviles han caído dramáticamente por la pandemia, ¿no? Todo estaba cerrado. Entonces, ese es un segmento que ha tenido un importante decrecimiento. Por el otro lado, ese mismo segmento, ahora post-pandemia, quizás es bueno decir que vemos que en ciertos segmentos va a crecer más de lo que crecía antes. ¿Y por qué? Porque hay muchas personas que ahora están interesadas en adquirir un vehículo para no tener que transportarse en transporte público, por el miedo a que haya un contagio. Entonces, si bien durante este año cayeron sustancialmente las ventas, voy a hablar de los vehículos livianos, que el año pasado se vendieron casi 120,000. La expectativa es que este año se vendan del orden de 80,000. Entonces sí hay una merma muy importante en la venta. Otro segmento que cayó de manera importante fueron todas las ventas que se hacen en electroelectrónicos, por ejemplo, los de garantía extendida, porque al cerrarse las puertas de las grandes compañías que venden estos electroelectrónicos como lavadoras, secadoras, en fin, neveras, etcétera, pues también se ha visto un impacto importante ahí. Lo que hemos visto en ese segmento es que la gente está pagando bastante bien ahora que se ha empezado a reabrir, porque hay una necesidad precisamente para salvaguardar esos bienes que se han adquirido. ¿Sí? Otro aspecto importante, perdón Silvia, que haga este paréntesis, es que según estas mismas cifras que he estado revisando, los seguros, por ejemplo, que cubren incendios también han mantenido una demanda habitual durante la pandemia. ¿A qué se debe esto? Y ya entrando en materia, en lo que realmente queremos analizar, es por qué este tipo de cambio de prioridades del mercado obliga a una evolución en el mercado de seguros, no solamente del Ecuador, sino a escala mundial. Bueno, yo creo que hay que tener mucho cuidado con qué tanto ha crecido pues el seguro de incendio, ¿no? Porque parte de ese crecimiento viene por algunos precios que se han incrementado o porque hay, por ejemplo, empresas del gobierno que han adquirido coberturas adicionales y normalmente estas son muy grandes. Más veamos un gran, digamos, despunte de la demanda, que sí ha crecido. Y vamos un poco a hablar de esos cambios en la demanda y yo voy a hablar más bien de las personas. Vamos a hablar de las empresas también, pero me interesa mucho contarles qué ha pasado con las personas. Primero, las personas se han dado cuenta de la importancia de tener un seguro de salud y un seguro de vida. En las investigaciones que hemos hecho constantemente a través de la pandemia, hay una necesidad de protegerse y proteger a la familia. Entonces, ¿dónde está dispuesto a gastar más? En garantizar que si algo le ocurriera a la familia, está protegida con un seguro más robusto en la parte de salud. Entonces, ese es un área de importante crecimiento
potencial, que vemos como un crecimiento potencial. Pero vamos un poco a esa pregunta que haces, ¿y qué está cambiando en la parte más de innovación? Bueno, que como no pudimos salir y nos acostumbramos a que podíamos hacer todo a través del computador, ha habido un despunte muy importante del uso de digital para quizás no comprar, pero sí investigar. Y de investigar, quizás hacer la renovación para aquellos que ya tenían un seguro. Entonces, en muy poco tiempo, antes algo que pensábamos que iba a ser un proyecto de largo plazo, como por ejemplo digitalizar una compra o renovación de un producto de seguros, bueno, casi que en semanas, muchas compañías ya nos montamos sobre esa plataforma, hicimos mucho trabajo detrás y por supuesto entonces hemos dado la posibilidad de pedir un seguro, pagarlo, hacer toda la parte de UPLA, recibir el seguro en línea, las explicaciones, ser atendido telefónicamente o con un chatbot. Entonces, ha impulsado, yo diría que al menos ha impulsado 5 años, adelantado 5 años esa transformación. Esta optimización, Silvia, dado que la digitalización, como usted bien lo dice, ha ganado un clarísimo protagonismo en los distintos escenarios del quehacer social. Esta digitalización en el área de los seguros es actualmente, como podemos concluir, una necesidad. Sí, pero ¿qué tan efectivo se ha vuelto y cuáles han sido tal vez las necesidades que ustedes han visto para que este tema pueda realmente verse fortalecido? Porque existe, como dice usted, esta evolución 5 años adelante, esta como obligatoriedad de estar adelantados. ¿Cómo lidiar con ello desde el campo de seguros y también en el sector empresarial en general? Porque para todas las empresas en realidad también ha existido esta necesidad de adaptarse y esta urgencia. Bueno, entonces, ¿cómo hacerlo? Primero, entender, porque hay una parte que es la parte de cuál es la necesidad del cliente. Hablábamos, digamos, de coberturas adicionales. Entonces, lo primero es, de aquí en adelante vamos a tener que desarrollar otras coberturas que no teníamos, tanto para las compañías grandes como para las pymes y para las personas individuales. Entonces, se está abriendo un campo de nuevos productos. Y usted me puede preguntar, bueno, deme un ejemplo. Bueno, por ejemplo, yo probablemente ya no tengo el dinero para pagar una póliza de salud o de vida como la pagaba antes. Entonces voy a tener que poder ofrecer al cliente lo que va a poder, lo que él necesita y lo que puede pagar. Entonces ese es un tema. Segundo, nosotros trabajamos con intermediarios que son los brokers. Bueno, esos brokers necesitan plataformas porque muchas veces los clientes ya no quieren ser visitados. Entonces, esa es otra área donde hay un cambio profundo. ¿Por qué? Porque muchos de estos brokers son personas ya de edad que no tienen todos los conocimientos tecnológicos. Entonces, otro lugar donde nosotros tenemos que transformar como compañías de seguros es las plataformas que les damos a esos intermediarios y la educación para que puedan ellos venderle a sus clientes, que son al final del día también nuestros clientes. Entonces, es un proceso de educación, de crecimiento, de creación de producto, de creación de plataforma y luego de educación para que se pueda llevar el producto al cliente final. Silvia, si nosotros haríamos una radiografía del mercado de seguros en Ecuador y contrastaríamos hace un par de años con la realidad actual, ¿qué resultados obtendríamos y qué información nos arrojaría sobre el tema de cómo ha evolucionado y cómo ha innovado este mercado y a qué se ha debido? Bueno, yo creo que aquí hay que ser muy justos porque el mercado ecuatoriano tiene cosas en las que es muy avanzado, que uno diría, pero es un mercado pequeñito, son 17 millones de habitantes, no tiene tanta penetración el seguro, es decir, muy pocos habitantes realmente tienen la protección de un seguro. Entonces, yo diría que la primera gran diferencia es
el entendimiento en la necesidad del seguro. Eso es una comparación con hace solamente 2 años muy grande, que ya crea el principio de una educación que es vital. Le doy un ejemplo. Solamente el 30% de la gente que tiene automóvil lo tiene asegurado. Y mucha gente que no tiene su automóvil asegurado, ese es su patrimonio. Hoy en día es un medio de trabajo para muchas de esas personas. O su motocicleta. Hablemos de los rapis. Entonces, lo que se ha creado es primero un poco de conciencia. Lo segundo, este país ha actuado como laboratorio en muchos temas. Por ejemplo, la telemática. Aquí hay compañías que hace ya años montaron telemática, cuando en muchos países más desarrollados, le pongo un ejemplo, México, yo trabajaba en México, no tenían telemática. Aquí hay varias compañías que han tenido o que tuvieron con éxitos o fracasos, pero se ve ya esa mentalidad mucho más avanzada. Lo mismo pasa en banca y quizás también jalados por la banca, que la banca distribuye seguros y se ha modernizado bastante en este país. Entonces es como un pequeño laboratorio en donde si funciona aquí bien, muy probablemente en el resto de Latinoamérica va a funcionar bien. Ahora, esto no es en todos los productos ni en todos los segmentos, pero en algunos sí hay bastante sofisticación, ¿no? Sobre todo en los más masivos. En los corporativos me parece que ahora cada vez más se va a tecnificar. ¿Por qué? Porque las empresas están muy conscientes de por qué voy a pagar, cuál es el valor agregado que me va a dar la compañía de seguros. Y ahí la parte técnica y el respaldo económico de esa compañía va a ser muy importante. Silvia, ¿cuáles son los aspectos que las personas y las compañías deben considerar y analizar al momento de elegir un paquete de seguros? Hago esta pregunta ya para concluir. Vamos a dividirlo en cuáles son las consideraciones que deben tomar en cuenta las personas, cuáles son las que deben tomar en cuenta las compañías y cuáles son realmente las ventajas, porque son muchísimas, pero cuáles son las principales ventajas de contar con un seguro en cualquiera de los ramos. Ok. Voy a empezar por las ventajas, porque eso cubre tanto a los corporativos como a las personas naturales. El seguro es una protección para que cualquier cosa que falle esté cubierta, y en vez de dedicarnos a ver cómo voy a arreglar un problema, sepa que me puedo enfocar en mi negocio base o mi negocio estructural, y no en ver cómo voy, si hubo un terremoto, si se incendió la planta, qué voy a hacer para empezar de ceros otra vez, sino que sé, bueno, ok, yo sé que tengo un respaldo, sé que me van a pagar, ahora tengo que pensar es cómo reconstruyo y qué voy a hacer, son dos temas muy diferentes, porque es proteger el patrimonio, y eso ocurre con las empresas y con las personas. Es tranquilidad, es paz, literalmente paz espiritual, ¿no? Porque hay muchas cosas que van a salir bien, pero puede haber unas que no van a salir bien, y entonces es tener esa seguridad, tener esa tranquilidad, de nuevo, para poder, en las otras vicisitudes que nos trae la vida, poder enfocarnos en ellas. Ahora, desde el punto de vista de qué debe tenerse en cuenta es, ¿cuál es mi necesidad que quiero cubrir para encontrar el seguro idóneo? Segundo, yo creo que hay que investigar. Yo veo que muchas veces la gente se va solamente por precio, y hay que ver cuál es el respaldo económico que tiene la compañía, cuánto tiempo lleva haciendo ese negocio, cómo se comporta en el momento del pago de los reclamos, ¿no? La seriedad, la solidez. También hay que ver, bueno, llega a mí como yo necesito, me provee instrumentos para el pago, me provee instrumentos para entender, tiene mucha letra menuda o es clara en cuál es la oferta de valor que me está haciendo. Eso es lo que tenemos que ver. En las grandes empresas, la parte técnica es supremamente importante, porque es un servicio de asesoría, de decirle
mire, acá tiene estas fallas, si las corrige, esto le puede mejorar. Hay todo un sistema técnico detrás. Entonces ahí es prácticamente, yo diría, como una asesoría como parte del paquete de seguros. Evidentemente, como ha comentado Silvia, la realidad generada por la pandemia por coronavirus ha cambiado y ha obligado a una evolución en las demandas del mercado y en la percepción que las personas tienen acerca de contratar seguros en diferentes áreas. La nueva normalidad derivada de esta pandemia realmente ha modificado las prioridades no solamente de las empresas, sino también de las familias. Yo quiero agradecerle a Silvia por haber estado con nosotros en este episodio de Keynote y haber conversado sobre la evolución e innovación del mercado de seguros en Ecuador. Muchísimas gracias, Silvia. Un gusto estar con usted. Gracias nuevamente. Gracias por habernos acompañado en Keynote. No olvides visitar nuestra página web www.oconomiaclick.com. Sigue conectado con nosotros porque aún hay más contenido para ti. Oconomía Click. Infórmate, evoluciona, conecta.